¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, Como siempre, es un gusto estar juntos. Como siempre, esperamos que aquí juntos tengamos un tiempo donde Dios nos visite, donde podamos cantar y alabar un rato a Dios, donde podamos escuchar sus palabras, etcétera. Y bueno, pues empezamos nuestra reunión. Sean bienvenidos, como siempre, todos los que ya nos frecuentamos los domingos y todos aquellos que se agregan o que después escucharán esta plática por diferido. Eh, Siéntete bienvenido. Lo que más queremos es que, en primer lugar, lo que más queremos es agradecerle a Dios, tomarnos un tiempo donde podamos estar considerando a Dios y todo lo que ha sido para nosotros en esta semana que ha pasado y que podamos dejar todas las cosas que tenemos en nuestro corazón que nos cargan y que podamos dejarlas ahí con Él, a su cuidado, que podamos conocerlo un poquito más. Eso es, creo que lo más importante y lo que deseamos en esta reunión, pero también queremos que tú, que nos visitas, seas bendecido, que cambies quizás esa manera negativa en la que estás viendo el mundo, en lo que estás viendo la vida, tus problemas, el momento que estás pasando y que entiendas que en Cristo hay una esperanza. Así que estás en familia, estás entre amigos, siéntete bienvenido y que Dios te bendiga mucho. Pues muy bien, pues solamente recapitulando que nos conviene hacerlo, hemos estado hablando acerca de la fe como un tema primordial, como un tema que no podemos ignorar ni podemos verlo superficialmente. Y en la plática pasada habíamos dejado, por así decirlo, a los que estuvieron una tarea. Y esa tarea era que se estuvieran aprendiendo hasta memorizarla. Y no solamente por memorizarla o por decir que ya me la sé, no, sino para que podamos ir de alguna manera interiorizando esta idea de la fe que exactamente está en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, y que hemos denominado algo así como la definición oficial de la fe. O sea, la definición oficial y también la versión autorizada, digamos, ¿no? O sea, esto es la Biblia, lo que nos dice lo que es la fe, no es un diccionario, también está bien que nosotros aumentemos, veamos cómo la gente entiende o define la palabra fe y si eso nos puede ayudar. Pero lo que más nos importa es lo que dice la Escritura. Y la Biblia dice en Hebreos capítulo 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta frase, que es una frase muy, muy sencilla, una frase que puedes estarla leyendo, repitiendo, pensando, meditando en ella. ¿Por qué? Porque lo que dice, bueno, si te pones a pensar, dice cosas muy, muy importantes. Es la certeza de lo que se espera. Por ejemplo, yo tengo la certeza de que al haber creído en Jesucristo, el día que me muera, el Señor Jesucristo me va a llevar con Él. Eso es una certeza de algo que espero. Obviamente es algo que no veo, pero sin embargo estoy convencido, tal como dice la definición. Ahora, cualquiera de los que estamos aquí podemos tener esa esperanza o muchas otras cosas, muchas otras, ¿cómo te digo? Podemos esperar cosas buenas aún en los tiempos que estamos viviendo, aún en el momento que estás viviendo, aún en el tiempo de enfermedad que quizás estás. Y sin embargo, tú no vives de alguna manera aplastado por eso malo que te está ocurriendo, sino que estás mirando más adelante y entonces ves con esperanza y con convicción ese tiempo bueno que vendrá aquí o después en la otra vida, cuando sea, pero estás convencido y eso te mantiene, eso te tiene contento, eso te tiene en la fe. ¿Sí? Entonces, estar analizando todas estas cosas, pues nos hace mucho bien. El estar viéndolas a más profundidad nos ayuda en nuestra alma. Y pues bueno, pues ahí está esa frase que hemos querido aprender y sobre todo vivir.
Y bueno, pues para que esto se lleve más a cabo y más profundamente en nuestra vida, este tiempo que disponemos a continuación, en donde pues de alguna manera empezamos por lo más importante, que es reconociendo a Dios, que es agradeciéndole a Él, que es de alguna manera bloqueando todas las cosas que el mundo y que las cosas que diariamente vivimos, las bloqueamos, las mandamos un poco atrás, afuera, las quitamos de nuestra visión, digamos, inmediata y ponemos a Cristo. ¿Sí? Por eso usamos este tiempo para que podamos estar eh, pues alabando, cantando, para que podamos estar pensando, para que podamos estar orando, no solamente para poner esta reunión en las manos de Cristo, sino para que Dios haga algo en ti, para que Dios te, te llene, te sature de lo que es Él, ¿no? Y para que tú salgas de esta reunión de una manera distinta y mejor a lo que llegaste. Bueno, pues ¿qué te parece si me acompañas a una oración y con esta oración empezamos nuestra reunión, con esta oración empezamos estos cantos que ya me gustaría que mientras oramos las hermanitas que están con la alabanza se pongan nos acompañen con unos arpegios ahí para que podamos ya meternos en materia. Que Dios te bendiga mucho, que Dios te acompañe y bueno, pues Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos acompañes. Te pedimos en el nombre de Jesús que estés con nosotros. Te pedimos que tú seas el invitado más importante, la persona más importante de esta reunión. Pedimos que sean tus palabras las que se escuchen, no que sean las palabras de ningún hombre ni de ninguna filosofía del mundo, nada, sino que sean tus palabras, porque tus palabras son espíritu y tus palabras son vida, Señor. Te pedimos que nos ayudes a quitar la carga, Señor, de nuestros corazones, de nuestros pensamientos, que ayudes a todos los que tienen pues problemas o las cosas del trabajo, los afanes de la vida, Señor, están ahí tocando a la puerta del pensamiento, que nos ayudes a todos para hacerlos a un lado y para que tú seas lo más importante en estos momentos. Te pedimos que nos ayudes a ver las cosas espirituales, a entender las cosas espirituales. Ayúdanos de veras, Señor, para que este tiempo, esta hora que dedicamos, Señor, para estar juntos, pueda ser de mucho fruto, en donde podamos verte, donde podamos escucharte, donde podamos sentirte, Señor. Ayúdanos, Señor. Acompáñanos, bendícenos, y a la vez nosotros queremos bendecirte porque no olvidamos todas las cosas que tú haces por nosotros, porque no nos olvidamos ni queremos olvidar tu amor. No queremos olvidar tus beneficios desde la cruz, Señor, y tus beneficios cada día con nosotros. Padre, haznos más cercanos a ti, más parecidos a ti, para que podamos cada vez estar más cerca, individualmente y como cuerpo, Señor. Te pido personalmente, te pido por cada persona que está aquí y que has tenido a bien traer, para que aún sin entender exactamente lo que estamos haciendo, pueda ser bendecido en el Espíritu, Señor, y pueda salir diferente con decisiones tomadas hacia ti después de esta reunión. Padre, gracias por la oportunidad que nos das. Amén. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores.
eres Dios poderoso, Señor. Que por tu palabra fueron creadas todas las cosas, Señor. Amén. Tú no eres Dios creado por la humanidad. Tú no eres dependiente de un hombre mortal. Tú no eres Dios que tiene principio ni final. Es tu plan y siempre lo será. Tú no eres Dios creado por la humanidad. Tú no eres dependiente de un hombre mortal. Tú no eres Dios que tiene principio ni final. Es tu plan y siempre lo será. Solo tú eres Dios antes de la creación. En tu trono estás. Solo tú eres Dios y ante ti ofrecemos, Señor, todo nuestro amor. Solo tú eres Dios. Solo tú eres el camino, la vida y la verdad. Solo tú eres Dios, es tu nombre, por siempre durará. Solo tú eres Dios, mereces nuestra lealtad. Eres Dios y siempre lo serás. Solo tú eres Dios antes de la creación. En tu trono estás. Solo tú eres Dios y ante ti ofrecemos, Señor, todo nuestro amor. Solo tú eres Dios, santísimo, magnífico, altísimo. Tú eres Señor, santísimo, magnífico, altísimo. Tú eres Señor. Tú no eres Dios creado por la humanidad. Tú no eres dependiente de un hombre mortal. Tú no eres Dios que tiene principio ni final. Es tu plan y siempre lo será. Solo tú eres Dios antes de la creación. En tu trono estás. Solo tú eres Dios y ante ti
Solo tú eres el camino, la vida y la verdad. Solo tú eres Dios, tu nombre por siempre durará. Solo tú eres Dios, mereces nuestra lealtad. Eres Dios y siempre lo serás. Solo tú eres Dios antes de la creación. En tu trono estás. Solo tú eres Dios y ante ti ofrecemos, Señor, todo nuestro amor. Solo tú eres Dios, santísimo, magnífico, altísimo. Tú eres Señor, santísimo, magnífico, altísimo. Tú eres Señor. Y ahora que estoy en tu presencia, quiero decirte cuánto te amo. Y ahora que estoy en tu presencia, mi corazón rebosa de gozo y alegría. Te amo, te amo. No quiero ser más yo, sé todo tu Señor. Te amo. Solo en ti encontré perfecto amor. Solo en ti encontré perfecto amor. Amén, Señor. El momento es así, levanto mi voz, levanto mis manos a Cristo. El momento es así, levanto mi ser, levanto mis manos a
Muy bien, vamos a, vamos a pasar ahora entonces a la palabra de Dios, a abrir las escrituras. Y bueno, pues como te decía al principio, hemos estado hablando acerca de la fe. Hemos tratado y vamos a seguir tratando de ver la fe desde todos los ángulos que encontremos. Vamos a profundizar en la fe, en el concepto pues que nos damos cuenta que ha sido un concepto que no se entiende bien. Y es un término que, bueno, ya leímos al principio de nuestra reunión la definición que nos da la Biblia, que está en Hebreos 11.1, por si no estabas, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es una definición en la que harías muy bien eh, en pensar en ella y ver qué puede significar o qué puede implicar. Ahora, los conceptos de la fe hay, bueno, tantas cosas erróneas, tantas cosas que, que simplemente hacen que el camino sea más difícil para las personas. O sea, hablar de las cosas de la fe que deberían de ser sencillas, porque el Señor Jesucristo siempre pues mencionaba que los niños estaban aptos para el reino de los cielos y los niños entienden las cosas de cierta manera. Los niños creen en las palabras que se les dicen, los niños creen en sus mayores y muy probablemente ese sea el tipo de cosas que los niños tienen a favor y bueno, que nosotros y los adultos ya no tienen o ya perdieron y hace que el reino de los cielos sea más próximo a ellos que a nosotros, o sea, de ellos es el reino de los cielos. Yo creo que aún ahí tenemos que mirar, tenemos que ver por qué Cristo decía eso y yo creo que tiene que ver por esa confianza, esa falta de malicia, ese creer a sus mayores de manera sencilla, sin darle muchas vueltas, sin pensar demasiadas cosas así a lo lejos, y entonces el niño puede creer y el adulto no tanto. O sea, el adulto se suele hacer muchas bolas, el adulto suele complicar las cosas y eso es lo que no queremos. Queremos que el camino que Jesús ha puesto delante de nosotros, el camino que es Él mismo, bueno, pues pueda ser un camino que quieras y puedas transitar todos los días de la manera correcta. Ahora, si recuerdas, la semana pasada estábamos viendo este mismo tema y estábamos viendo la fe como un acto de obediencia. Eso es lo que vimos. En realidad, la semana pasada íbamos a ver la fe como un acto de obediencia y la fe como un fruto, como para ver la fe de dos maneras diferentes, pero solamente nos dio tiempo de ver la primera parte. Si no la has visto o si no la has oído, te lo recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque es, digamos, una cara de este, es una parte de la fe que necesitas entender tan bien como la que vamos a platicar hoy y que ya te lo anticipé, que es la fe como un fruto. ¿Ok? Vamos a precisamente a ver un texto muy conocido de muchos de ustedes que está en Gálatas capítulo 5, verso 19 al 23. Este texto es conocido como las obras de la carne o los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Y dice así a partir del verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades,
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más el fruto del Espíritu, verso 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Qué texto tan tremendo, un texto largo, un texto lleno de palabras, pues una lista entera hablando de las obras de la carne o de los frutos de lo que son evidente de la persona que vive en la carne, en el egoísmo, en el pecado, porque cuando dice el verso 19, manifiestas, lo que quiere decir es que son evidentes, es lo que se manifiesta. ¿Sí? Así como es el fruto lo que se manifiesta de un árbol, ¿no? Las hojas, ¿no? Lo que se manifiesta, lo que se ve, bueno, pues de la misma manera, estas son las obras de la carne, por un lado, una lista, y después te da otra en donde dice específicamente, este es el fruto del Espíritu. Y yo quisiera que, dado que esto no es una plática de los frutos del Espíritu, sino específicamente de uno de esos frutos que es la fe. Y lo ves ahí en el verso 22. La fe es un fruto del Espíritu, ¿sí? Y quiero mencionar otros dos porque en el texto principal que vamos a leer al rato, que es Juan, capítulo 15, se va a rozar con otros dos conceptos o con otros dos frutos que también salen en esta misma lista, que es el amor y el gozo, ¿sí? Entonces, tenemos aquí la fe como un fruto. ¿Y qué es lo que quiero que vayamos entendiendo cuando miramos la fe como un fruto? Bueno, pues es lo mismo que con cualquier otro fruto. O sea, la fe, al ser uno de los frutos del Espíritu, es lo natural. O sea, es lo que se va a dar si tú andas en el Espíritu. O sea, si tú andas en el Espíritu, y ese es un punto donde tendremos que entender y tienes que entender tú cada vez más y profundizar qué significa andar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque si tú andas en el Espíritu, entonces lo natural es que des los frutos del Espíritu. Entonces, como uno de esos frutos y el que nos interesa y estamos viendo es la fe, bueno, pues la fe se va a dar naturalmente en aquella persona que vive en el Espíritu. Y la idea es que como muchas otras cosas en la naturaleza que Dios creó, pues la fe se da de forma natural. O sea, así como las naranjas se dan de forma natural en los naranjos, y así como las uvas se dan de forma natural en las vides o en la parra, ¿sí? Ahí de la misma forma se da la fe naturalmente en la persona que vive en el Espíritu. Ahora, te voy a poner unas cuantas fotos. ¿Para qué? Porque yo sé que las fotos nos ayudan a entender. Yo sé que las fotos nos dejan esas imágenes grabadas y entonces esas imágenes tienen hoy no solamente la idea de lo que tú ves, que es el fruto, sino la idea de lo que estamos hablando. Cuando tú recuerdes o vuelvas a ver estas imágenes, te acordarás de que la fe es un fruto. Como hay otros frutos, y hace rato te mencioné otros dos porque los vamos a ver y los vamos a ver, aunque sea de pasadita, que es el amor y el gozo, porque están muy, muy cercanos, como que los tiene agarrado del brazo la fe. Pero mira estas fotos tan bonitas. La primera de ellas son unas cerezas, se ven de un color impresionante, combinando con el verde de sus hojas. Bueno, se ven deliciosas y además de deliciosas se ven hermosas. Parece que Dios ha hecho las cosas hermosas porque
bueno, pues me imagino que porque así es Él, ha hecho las cosas deliciosas, porque igualmente así es Él en el sentido del deleite y de la dicha y del gozo que te produce Él mismo. Y bueno, pues puedes observarlas porque la verdad solamente verlas, ojalá y las puedas ver en una pantalla donde se vean bonitas o en tu teléfono, da igual, pero se ven muy coloridas, muy vistosas, unas cerezas. Ahora, la próxima son unas ciruelas y bueno, ahí lo ves, son un fruto diferente, pero es un fruto, un ciruelo dando precisamente pues eso, ciruelas. El próximo, unas mandarinas, tú ves ahí los árboles de mandarinas y los ves en ese contraste con el cielo, con las nubes, y ves el color, las mandarinas. Bueno, ahora, eso es lo que da precisamente un árbol de mandarinas, da mandarinas. ¿Por qué? Bueno, pues porque esa es la manera, es natural, eso es lo que Dios le dijo que iba a dar por el puro hecho de ser un mandarino, ¿sí? Entonces iba a dar, porque es la manera como se reproducen. Tú sabes que en los frutos pues vienen las semillas que darán y que darán a luz las nuevas generaciones, etcétera, etcétera. Entonces la manera como Dios dijo las cosas, así es lo natural. Ese es el fruto de un árbol de mandarinas, ¿sí? El próximo es uno en el que vamos a poner más atención y es la vid. Tú puedes ver aquí una vid con un tronco ancho, retorcido, de muchos años y unos racimos de uva impresionantes, bonitos, que no solamente llaman nuestra atención ahora, sino que seguramente llamaron la atención de los discípulos de Cristo y de Cristo mismo al ver su propia creación y ver lo bien que estaba y cómo podía darnos una enseñanza por medio de la vid, ¿ok? Entonces, bueno, pues estas son las fotos. Si quieres, dejen un poquito más la última, la de la vid, porque lo que sigue es un verso, o son unos versos que están en el Evangelio de Juan, en donde específicamente nos hablan de la vid. Tú sabes que el fruto de la vid son las uvas y bueno, todo eso tiene muchos significados, aunque nosotros nos vamos a concentrar en uno muy particular que ahora te vas a dar cuenta después de que leamos este relato. Bueno, entonces el punto que te estoy diciendo es que es natural para un árbol de mandarinas dar mandarinas, eso es lo natural. O sea, no tiene que esforzarse en un sentido. Si ese árbol está es sano, si ese árbol está bien plantado, si ese árbol tiene raíces, si ese árbol tiene la tierra adecuada, si ese árbol tiene la cantidad de agua, de humedad y tiene la cantidad de luz adecuada, ese árbol no tiene que preocuparse, ese árbol va a dar frutos, punto. Así es, porque así lo dijo Dios, ¿sí? O sea, ese árbol no tiene que estar preocupado por dar frutos porque esos frutos se van a dar de forma natural. Ese es un punto muy importante que yo quiero que entiendas. Y al ser la fe un fruto, bueno, pues esa fe va a surgir de forma natural si tú estás plantado donde tienes que estar, si tú estás siendo alimentado de la manera que como tienes que ser alimentado, y estoy refiriéndome definitivamente a cosas espirituales. Si tú estás y tú estás sano como ese árbol, entonces lo natural, no te tienes que preocupar, lo natural es que vas a dar fruto. Pero bueno, vamos a ver en el texto de Juan capítulo 15, versículo 1 al 11. Es un texto largo, quiero que pongas mucha atención. Si no quieres leerlo, no importa, escúchalo, ya luego lo revisas. Y quiero que sigas pensando o dejes, si tú quieres, la foto de la vid que teníamos o que tenemos enfrente. Dice así, y está hablando Jesús: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, o sea completo, que es la misma palabra. Este texto está, bueno, lleno. De este texto vamos a ver una serie de observaciones que no son las únicas, son las que yo considero importantes para nuestro tema y para este día y para que sea un tiempo prudente en el que puedas tú mantener la atención de lo que se está hablando, pero hay muchísimo. Tú puedes agarrar este mismo texto y hacerlo objeto del estudio personal, de tu estudio personal, y vas a tener mucho fruto, mucha cosa jugosa que puedas sacar de este texto. Pero si tú te das cuenta en este texto, lo que no hay que fijarse demasiado para darse cuenta de eso es que hay una palabra clave en este texto. A ver si te has dado cuenta. Míralo un poquito así y te das cuenta que la palabra clave que ves muchas veces repetida es la de permanecer. Esa es la palabra importante y sobre la cual vamos a hacer varias observaciones. Dice por ahí, permaneced en mí y yo en vosotros. No se puede llevar frutos si no permanece en la vid. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Después dice, el que en mí no permanece lo contrapone, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pedid, si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, permaneced en mi amor, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se repite muchísimas veces la palabra permanecer y es la palabra precisamente la que tenemos que poner atención. ¿Por qué? Porque te está diciendo claramente que Él es la vid y que nosotros somos las ramas. Esa palabra pámpanos es la palabra ramas. En algunas otras versiones la traduce también como, no como ramas, sino como sarmientos. La traducen como sarmientos, pero finalmente es lo mismo. Tú imagínate, son las ramas. Jesús es la vid, Jesús es el árbol principal y nosotros somos una rama. ¿Sí? Entonces está diciendo que la única manera para que esa rama dé fruto es si permanece conectada en la vid, lo cual es absolutamente obvio. Tú puedes entender, y porque lo has visto, que cuando tú cortas una rama de un árbol, esa rama en algunos árboles, en algunas especies sí, pero en la mayoría no. Esa rama ya se queda fuera, se queda seca y entonces ya no tiene vida en sí misma, no puede, no es que la pongas en un vaso de agua o la plantes y luego vuelva a crecer, no, porque no tiene vida en sí misma. Esa es la enseñanza, ¿no? Sino que la vida que tiene es una vida que recibe por el hecho de que está pegada, de que está conectada con la vid verdadera, que es Jesucristo y que dice que su padre es el labrador o el viñador en otras versiones. Ok, entonces, esta es la palabra clave, permanecer. En el griego es una palabra muy sencillita que se llama meno, ¿sí? Y que quiere decir, además de permanecer, quiere decir estar, o sea, quedarse más tiempo. Todas esas cosas se pueden traducir o han sido traducidas con la misma raíz o con la misma palabra de esta que aquí en este capítulo leemos como permanecer. Quiere decir no irse, convivir, estar presente.
morar incluso. O sea, morar significa que haces ahí tu guarida, o sea, de plano vives ahí. Eso es lo que significa la palabra en sus acepciones. Y esto permite pues que amplíes un poco más lo que quiere decir Jesucristo aquí en Juan capítulo 15. Ahora, vamos a hacer algunas observaciones, 6 o 7 observaciones acerca de la palabra permanecer aquí en este texto y de lo que nos da este texto de manera muy sencilla. Lo primero que tienes que entender y que nunca se nos debe de olvidar, y además es una condición indispensable, no puede haber vida de otra manera, es que la Escritura menciona que nosotros hemos sido injertados, ¿sí? O sea, nosotros, hablando de otra especie de árbol, dice, habiendo sido silvestres, no pertenecíais al pueblo de Dios, pero sin embargo fuisteis injertados al pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo hemos sido nosotros injertados a la familia de Dios o al pueblo de Dios? Pues muy sencillo, por la fe en Jesucristo. Y esa es la primera y más importante condición. Una persona no puede ser parte de la vid como una rama de esa vid si no ha sido injertado en ella, si no ha creído en el Señor Jesucristo, si no se ha arrepentido de sus pecados, si no está viviendo en la vida que Dios, el Señor Jesucristo, le está invitando a vivir. O sea, una persona no está injertada en la vid, no puede permanecer en la vid si no ha nacido de nuevo, ¿sí? Una persona no puede permanecer en la vid si no ha creído en el Señor Jesucristo, tal como hemos estado hablando. Esa es la condición más importante y la primera, ¿sí? Entonces, muy importante para que una persona pueda permanecer en la vid y por lo tanto pueda llevar fruto, siendo uno de estos frutos en el que estamos poniendo nuestra atención, la fe, esa persona tiene que haber sido injertado y uno puede ser solamente injertado al cuerpo de Cristo, a la familia de Dios, al pueblo de Dios, exclusivamente por la fe y los méritos del Señor Jesucristo. Eso es lo primero. O sea, una persona no puede tener la fe ni ningún fruto del Espíritu, para decirlo más sencillamente, si no permanece en la vid. Y si no permanece en la vid, y si no está porque no ha sido injertado, porque no ha creído en el Señor Jesucristo, es imposible. Entonces esa es la primera observación importantísima, porque yo sé que en estos momentos me escuchan personas que han creído en Jesucristo y otras personas que no han creído en Jesucristo. Y no sé a qué esperan las personas que no han creído en Jesucristo. Yo creo que si has escuchado unas cuantas pláticas del Señor, si has leído algo, si has escuchado algo de lo bueno que ha sido el Señor contigo y con todos, pues no sé qué esperas para creer en el Señor Jesucristo, que es el que te está ofreciendo la vida. Sin embargo, te lo digo de una vez, el pámpano que lleva fruto es aquel que permanece en la vid y solamente se puede estar en la vid por la fe en el Señor Jesucristo. Por otro lado, también te advierto lo que acabamos de leer, que todo pámpano que el mí no lleva fruto y que las personas que no llevan fruto dice que son cortadas como pámpanos y entonces ahí se secan y son echadas al fuego. Eso es una advertencia. Entonces, bueno, pues el primer punto es estar en la vid. ¿Cómo puedes estar? Solamente por la fe en Cristo. El punto número 2. Verso 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. O sea, una vez en la vid, ya una vez injertado, ya habiendo creído, que es lo que nos está interesando ahora, entonces debemos permanecer en la vid para poder gustar de la misma savia que alimenta a la vid. ¿Ok? O sea, la misma savia, la misma vida, los mismos nutrientes de los cuales la vid verdadera, que es el Señor Jesucristo, participa, pueden estar a nuestra disposición y deben de estar y estar a nuestra disposición para que nosotros entonces podamos tener esa vida y dar el fruto de esa vida, ¿sí? O sea, el Espíritu mismo de Dios que animó mientras estaba en este cuerpo de carne como el tuyo y como el mío al Señor Jesucristo, el mismo Espíritu de Dios
Dios, que le daba vida, que lo fortalecía. Es el mismo Espíritu de Dios que lo hizo con Pablo, con Pedro, con los apóstoles y con muchas otras personas a lo largo de la historia y que ahora lo hace con nosotros y que lo hace contigo o lo quiere hacer contigo. Entonces necesitas permanecer. ¿Para qué? Para que puedas disfrutar y para que puedas aprovechar la vida, los nutrientes que vienen por la savia. ¿Qué es la savia? La savia es para los árboles lo que la sangre es para nosotros, los humanos o para los animales. Es la manera como lleva los nutrientes a todos los lugares más recónditos de la planta, ¿sí? Bueno, o del árbol. Entonces, de la misma manera que la sangre es quien lleva el oxígeno a las células, quien lleva las hormonas, quien lleva los nutrientes, quien lleva la energía, o sea, todo a través de la sangre. Por eso la Biblia dice que en la sangre está la vida. Entonces, en la savia, en un sentido, está la vida del árbol y entonces tienes que entender que esa misma vida que corría y que corre por el Señor Jesucristo está a nuestra disposición solo y solamente si permanecemos en la vid. ¿Por qué? Porque ahí dice que el pámpano por sí mismo no puede llevar fruto si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, nada realmente, nada espiritual, nada realmente importante, nada relevante, nada de importancia trascendente, de importancia eterna, podemos hacer si no estamos permaneciendo en la vid, si no permanecemos de manera voluntaria y de manera decidida, como una decisión que nosotros hacemos constantemente de permanecer cerca, de permanecer en todos aquellos medios o sea, permanecer en todo aquello que nos ayude y que nos diga o que nos enseñe o que nos haga estar cerca de Dios. ¿Sí? Y esto es una decisión que nosotros tomamos, es algo que nosotros hacemos activamente, no es algo que hacemos pasivamente, ¿sí? O sea, si una persona que quiere caminar con Dios no se mete en la cabeza que activamente tiene que hacer ciertas cosas y esforzarse a hacer ciertas cosas, entonces esa persona no puede permanecer en la vid. O sea, no se puede permanecer en la vid de una forma pasiva. Tiene que ser activamente viendo de qué manera permanecer precisamente. Por eso dice ahí el capítulo que estamos leyendo, dice, permaneced en mí. Dice, porque el que permanece o porque el que no permanece, como si fuera algo que nosotros pudiéramos decidir, y definitivamente es porque así es. Nosotros podemos decidir permanecer o nosotros podemos decidir no permanecer en la vid verdadera. Entonces, entiéndelo, no vas a poder hacer nada verdaderamente importante apartado de Dios, nada. Verdaderamente importante, nada. Bueno, a lo mejor puedes hacer cosas que tú crees que son importantes. Por ejemplo, a lo mejor puedes comprar una casa. ¡Qué padre! Está bien, pero ¿y qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es una casa el día que te mueras y el día que Dios pida tu alma? ¿Sí? O a lo mejor dices, no, bueno, es que es importante, yo la verdad es que pues ya he logrado una carrera, es más, voy por la segunda carrera. Sí, sí es importante, está bien, pero no es de trascendencia espiritual importante, no es eternamente importante. Las cosas eternas importantes, las cosas que tienen con la vida, que tienen que ver con la vida eterna, con la salvación del alma, las cosas que tienen que ver con el más allá, cuando te mueras y cuando ya todas las cosas de aquí hayan pasado, esas son las que no se pueden hacer si no estamos nosotros pegados y nosotros permaneciendo en la vid verdadera, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de estar trayendo el tema en cuestión que nos atañe, que es la fe. Entonces, ¿quieres tener fe? Bueno, ya sabes cómo. La fe es uno de los frutos además que dice que teniendo mucho fruto glorificamos al Padre. O sea, sin fruto no glorificamos a Dios. Nuestra vida no termina siendo una vida sin valor.
Pero sin embargo, cuando nosotros creemos, cuando nosotros damos fruto, cuando ese fruto que nosotros podemos dar por el puro hecho de permanecer, de estar injertados en la vid, entonces esos frutos glorifican a Dios, ¿sí? Una persona que vive con fe glorifica a Dios. Una persona que vive con fe, su matrimonio es otro y glorifica a Dios porque otros miran ese matrimonio y se dan cuenta de que ahí hay algo, ahí hay vida, ahí hay una bendición, hay algo espiritualmente bueno, algo que vale. Entonces la persona que tiene fe, que tiene amor, que tiene los frutos que leímos hace rato, tú te das cuenta que aquí en esta tierra pueden hacer y vivir de tal manera, de forma que pues no solamente ellos, sino todos aquellos los que lo ven y que pueden observarlo, pues se dan cuenta que viven como, pues no para aquí, sino para después, sino para el día, para la eternidad, para lo que no se ve, ¿no? Porque bueno, pues la fe nos habla precisamente de las cosas que no se ven. O sea, una persona que tiene fe no solamente ve los problemas, no solamente ve la enfermedad, no solamente ve lo bonito de una persona, lo hermoso de una mujer, no solamente ve que el dinero, no solamente ve las cosas de aquí, temporales, las que se ven con los ojos, sino ve más allá, después. ¿Qué va a pasar después? ¿Cuáles son las cosas importantes? Esas cosas, entender las cosas importantes tienen que ver con la fe. Es solamente por la fe que una persona puede considerar que es más importante ser humilde que ser soberbio. Es más importante, es solamente por la fe que una persona puede considerar que es más importante ser sabio que tener dinero. ¿No? Es la sabiduría, dice que vale más que el oro y que los diamantes. Una persona que tiene fe, solamente una persona que tiene fe puede considerar que es mejor no tener esas ganancias que te van a hacer la vida fácil de aquí a que te mueras, pero son ganancias deshonestas y que prefieres vivir con lo poco pero honradamente ganado y con la conciencia tranquila. Solamente una persona que tiene fe puede vivir de esa manera. ¿Por qué? Porque da valor a las cosas espirituales, a las cosas que no se ven precisamente porque tiene fe. ¿Me entiendes? Entonces, como la fe es un fruto, ese fruto solamente se puede dar si permaneces en la vid. ¿Por qué? Porque separados de mí, dice el verso 5, nada podéis hacer, nada realmente importante. Punto 4, verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Aquí ya, bueno, aquí ya vemos un punto que nos abre un panorama, que nos abre ya como que una nueva área de exploración, como que nos abre una beta nueva de donde acabamos de encontrar una cosa importantísima, y es precisamente que dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice que entonces podemos pedir todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué podemos pedir todo lo que queremos y nos será hecho? Quiere decir que esa palabra ha hecho en nosotros tal transformación que entonces las cosas que nosotros deseamos son las mismas cosas que Dios nos quiere conceder. ¿Sí? Entiéndelo. O sea, es tal la transformación de un corazón, de una persona que está expuesta a la palabra de Dios siempre, que quiere estar expuesta a la palabra de Dios, que medita en la palabra y que permite que la palabra haga su efecto purificador en su vida, que esa persona se convierte a tal grado en una réplica, por así decirlo, en la imagen del Señor Jesucristo, que es lo que finalmente nos importa, que esa persona va a desear precisamente las cosas que Dios le quiere conceder. Por eso dice que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. O sea, las motivaciones de esa... No es como dice Santiago, ¿te acuerdas? Que dice, vosotros pedís y no recibís. ¿Por qué? Pues porque pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites, porque pedís de forma egoísta, por eso no recibís. Entonces aquí dice, pedid lo que quieran porque os va a ser concedido. ¿Qué quiere decir? Que la persona ya ha adecuado pues los afectos de su vida, ya ha adecuado las cosas que para él son importantes, ya Dios ha hecho una obra de purificación, de santificación en esa persona, de modo que esta persona lo que ahora quiere es lo que Dios quiere concederle. ¡Qué hermoso! Nada más piensa en estas cosas.
Pero bueno, este pasaje, bueno, este verso 7 nos señala a la palabra de Dios, ¿sí? Y esa es la gran clave, la palabra de Dios, las escrituras. En otras palabras, quieres dar fruto, ¿ok? ¿Quieres tener fe? Perfecto, permanece en su palabra. Tan sencillo. Romanos capítulo 10, verso 17, dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, así que la fe es por oír la palabra de Dios. O sea, el oír, lo que realmente implica oír, ese oír que da vida, ese oír que es más allá que oír con el oído, que es más allá que entender con la mente, el oír la palabra de Dios, sí, eso es lo que te produce fe, así como la palabra, y lo hemos dicho en otras ocasiones, y ahora que estemos hablando de la fe, yo sé que muchas veces vamos a repetir ideas y conceptos, pero no importa, porque para nosotros es mejor, para ti es mucho mejor, a pesar de que las tengas que volver a oír. Así como la palabra de su padre hace que un niño tenga confianza, ¿sí? Así como si un niño está perdido, se ha perdido un niño en una feria de esas muy grandes que hay, en donde se ponen muchísimos puestos, en donde se ponen muchísimas barracas, en donde se ponen muchísimas tiendas, y entonces el niño se perdió. El niño chiquito se perdió y entonces está asustado porque no está con su padre, está asustado y porque está viendo solamente las piernas de otras personas y está mirando y está asustado y llora y no sabe bien qué va a pasar y qué va a ser de él, ¿sí? Y mientras está asustado y con ojos en las lágrimas y está desconsolado el niño y lo pusieron a sentar y le dieron un pan para que se estuviera tranquilo un poquito a ver si encontraban a su papá, y cuando el niño está asustado, entonces escucha a lo lejos la voz de su padre y eso le trae toda la vida, toda la confianza, y eso le trae toda, se le olvidaron las congojas, se le olvidó que estaba perdido, se le olvidó todo absolutamente, se le olvidó que tenía miedo porque la fe de su padre, perdón, la palabra, la voz de su padre, le dio esa confianza, le dio esa paz, le dio esa tranquilidad. ¿Entiendes? Es lo mismo. Es lo mismo. La palabra, la voz de Dios que nosotros podemos leer, que podemos escuchar a través de su palabra, cuando nosotros la leemos y la escudriñamos, cuando nosotros queremos que Dios nos hable y Dios nos habla, pues esa produce en nosotros fe por este texto que estamos leyendo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, y esto nos conecta totalmente al verso que estábamos leyendo, el verso 7 del capítulo 15 de Juan: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿sí? O sea, son las palabras de Dios las que te van a ayudar. Es la voz de Dios revelada en su palabra la que te va a hacer crecer. Es la voz de Dios la que te va a hacer tener fe. O sea, tu fe, por más que te esfuerces, por más que crujas los dientes, por más que repitas mantras, de ninguna manera vas a hacer tener fe. O sea, no vas a tú a lograr tener fe, porque la fe viene como un fruto de escuchar la palabra de Dios, como ese niño que te conté, en realidad vino confianza y vino a su corazón toda una serie de sentimientos totalmente diferentes y contrarios a lo que estaba sintiendo por el puro hecho de escuchar la palabra de su padre. ¿Sí? Entonces lo mismo sucede. O sea, por más vueltas que le des a los problemas, eso no te va a ayudar luego mucho. Pero leer la palabra, meditar, pensar en la palabra de Dios, eso sí te va a ayudar. De hecho, todavía recordamos a un comentario que había hecho Gustavo hace un par de semanas, y había comentado de Lutero. ¿Te acuerdas? También la semana pasada hice algún comentario de Lutero, y a mí me llamó mucho la atención. No es algo que en realidad no supiera, sino que veo muy bien la conexión de la palabra de Dios con la fe y con lo que finalmente fue pues todo el alma, digamos, de la Reforma y de nuevos tiempos, donde mucha gente conoció a Dios, donde mucha gente experimentó la libertad que Dios da y el amor del Señor Jesucristo. Y entonces Lutero dice que, bueno, estaba atormentado, te lo recuerdo, atormentado, hacía un montón de cosas, ayunaba, aún ponía en riesgo su propia salud. ¿Por qué? Por tanto que se desvelaba, por tanto que ayunaba. ¿Por qué? Porque quería encontrar estar con Dios, pero no lo lograba. Hasta que entendió que la justificación, que la separación que el hombre tiene con Dios se puede quitar exclusivamente por la fe en el Señor Jesucristo.
¿sí? Y comentó en eso que nos leyó, comentó que fue la proximidad de Lutero a las escrituras. O sea, Lutero le gustaba leer las escrituras y fue donde metiéndose en las escrituras se encontró el hallazgo. El hallazgo que para nosotros nos puede resultar ya un poco así como, ay, bueno, pues sí, ¿no? O sea, la salvación es por fe, puedes decir tú, sí, pero en aquel tiempo de oscuridad no se entendía. Y entonces él queriendo, no podía, y él queriendo hacer la voluntad de Dios no encontraba y no hallaba cómo. Aún estaba dispuesto a morir si fuera necesario, y aún así no era lo que Cristo le estaba pidiendo, porque lo que Dios le estaba pidiendo era que creyera en aquel que Dios había enviado, en Jesucristo, y que la justificación era por la fe. Pero fue su proximidad a las escrituras, fue el estar mirándolas, fue el estar viendo a ver en qué momento le iluminaban hasta que le iluminaron las escrituras. Y eso fue un cambio de vida, eso fue un parteaguas en su vida y un parteaguas en la historia inclusive. ¿Por qué? Porque a raíz de eso la historia cambió. Todo cambió aún en la historia. Y no solamente, yo creo que ese afecto que tenía Lutero, que encontró la luz en la palabra de Dios, hizo que lo llevaron a él a hacer algo que fue muy importante, que fue traducir la palabra, la Biblia, que estaba en el griego y en el hebreo, y que estaba pues en un idioma totalmente imposible para todas las personas, y lo que hizo él fue traducirlo a la lengua del pueblo, de modo que todas las personas que quisieran conocer la Biblia, que quisieran leerla, la pudieran entender. Imagínate la labor, imagínate el fruto de Lutero en el sentido de cuánto fruto y cuánta gloria le pudo llevar a Dios por el puro hecho de haber creído en el Señor Jesucristo, de esa manera haber obtenido paz en su alma, de haberse querido nunca más desgajar de la vid verdadera, habiendo sido injertado, y entonces permaneciendo en la vid dio fruto, y ese fruto pues se tradujo en tantísimas cosas, y entre ellas en que la gente pudiera leer las escrituras, en que la gente pudiera leer por sí misma que no solamente lo que les querían decir las religiones en aquellos tiempos, lo que les querían decir los que supuestamente eran las autoridades de la iglesia y las autoridades los únicos que podían hablar de las cosas de Dios, sino que ellos con sus propios ojos podían leer lo que Dios les ofrecía. Con sus ojos podían ver la mesa que Dios había puesto delante de ellos. Ellos podían observar, podían ahora leer que Dios los había amado, que no importaba que habían sido unos pecadores tremendos, que habían sido unas prostitutas o que habían sido quién sabe qué, sino que Dios los recibía y los quería recibir. Y con ello vino la fe de muchas personas y la conversión. Y obviamente fruto para Dios y gloria para Cristo, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué te digo? Fue la proximidad de Lutero la que le llevó con las escrituras, o sea, la proximidad que tenía Lutero con la Biblia, con las escrituras, lo que le llevó a entender y a encontrar la luz. Entonces yo te digo a ti, lee, medita, piensa, escudriña, concéntrate, apaga tu teléfono, apaga cualquier ruido que te vaya a sonar y que te vaya a distraer. ¿Por qué? Porque precisamente te va a distraer cuando Dios te esté hablando, cuando más Dios te esté hablando, ¿sí? Entonces, como hace rato te decía, esto es algo activo, algo que uno hace activamente. O sea, no es de que tú te sientes ahí y entonces semidormido, con una almohada detrás, somnoliento, esperes a que Dios te hable. No, no es así. No es así. O sea, lo que es activo. Tú tienes que leer, tú tienes que escudriñar, tú tienes que buscar, tú tienes que tratar de entender, esforzarte a pensar. Eso es lo que tú tienes que hacer. No te fíes nada más de lo que nosotros te damos. No te fíes nada más de lo que te da cualquier enseñanza que puedes encontrar aquí o allá en el internet. No, sino que tú activamente ponte a pensar, esfuérzate a entender para que Dios pueda hablar a tu corazón, porque es esa palabra de Dios, esa la que te va a dar fe. Entonces vas a tener fe como un fruto, no te vas a tener que esforzar, sino que vas a tener fe como un fruto. ¿Por qué? Porque estás permaneciendo en la palabra, permanece en mí, en mi palabra. Es lo que decía el Señor Jesucristo. Ahora, tienes que creer que los principios que enseña la Escritura son superiores
a los principios que enseña el mundo. Si la Escritura dice que existe un cielo y que existe un infierno, es porque existe, aunque el mundo no crea en eso y crea que son cosas de la época medieval y del obscurantismo y que son cosas para que la gente, para lavarle la cabeza a la gente y no sé qué. No, la Biblia dice que existe un cielo y que existe un infierno. Si la Biblia le da una importancia y habla del matrimonio o del sexo y el mundo tiene una idea diferente de lo que es el matrimonio o quiere convertir el matrimonio en lo que el mundo se le antoja o del sexo, pero la opinión de las Escrituras es la que realmente siempre tiene que prevalecer. Si tú no aprendes a poner la opinión de las Escrituras por encima de las opiniones de cualquier doctrina, de cualquier pensador, de cualquier maestro, de cualquier líder político, de cualquier médico, de cualquier científico, de cualquier líder religioso, no vas a permanecer en sus palabras. Pero si tú pones la palabra de Dios y sus principios como lo más importante, por encima de las opiniones y por encima de lo que las demás personas creen, entonces es una forma como se necesita, pues, para permanecer en la palabra de Dios. Permite entonces que las ideas de las Escrituras moldeen tu forma de pensar y no el mundo. No las filosofías, no las ideologías. Hemos hablado tanto de las ideologías de este mundo. ¿Por qué? Porque son tan nocivas, son tan diabólicas y la verdad esas no son las que tienen que moldear tu forma de pensar. No, nunca. No, de veras, entiéndelo, no, tienes que deshacerte de esto, tienes que lograr, tienes que esforzarte para que sea la palabra de Dios la que dé forma a la manera como tú piensas. Romanos capítulo 12, verso 2 lo dice clarito. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando ahí dice no os conforméis a este siglo, quiere decir no tomes la forma de este siglo, no tomes la forma de este tiempo, no tomes la forma de este mundo, no, esa forma no la tomas. Toma una forma diferente, esa forma que es la que viene de la transformación por medio de la palabra de Dios, de la renovación de tu entendimiento. Renueva tu entendimiento cada día de manera que puedas tú pensar de la manera correcta, de manera que puedas tener los principios ordenados como Dios quiere que estén ordenados, que las cosas que para Dios son importantes para ti sean importantes. Y las cosas que para Dios no son tan importantes para ti sean no tan importantes. Y las cosas que para Dios de plano no le interesan, que para ti tampoco te interesen. Entonces, no tomes las formas de este mundo, sino transfórmate. Y esa transformación es posible y es deseable. Y esa transformación es si tú quieres, porque hay personas que en realidad tampoco quieren ser transformadas. Si una persona no quiere ser transformada en lo que Dios quiere para ella y no se quiere soltar y no quiere confiar en la forma que Dios le va a dar y en la forma como va a coger su vida, bueno, pues entonces esa persona no puede avanzar, no puede estar en la vid, no está en la vid. ¿Por qué? Porque pues, se está rehusando ir hacia donde Dios quiere que vaya. Ahora, cuando una persona está siendo transformada por medio de la renovación de su entendimiento, por medio de la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios está haciendo cosas en esa persona, entonces va a ver las cosas de este mundo de forma muy diferente a lo que lo había estado viendo. ¿Sí? El valor de las cosas va a cambiar, el valor del dinero o el valor de la familia. ¿Por qué? Porque ahora resulta que el mundo no valora a la familia, sin embargo Dios la valora mucho. Ahora el mundo no valora a los hijos, sin embargo Dios los valora mucho. Ahora el mundo le da igual la lealtad en el matrimonio o el adulterio o que se rompa el matrimonio, pues al fin y al cabo pues se divorcian, se vuelven a casar, como en los tiempos de Noé, ¿sí? Pero Dios le da mucha importancia al amor y a la fidelidad. Entonces, pídele al Señor, pídele a Cristo que por su poder y por su palabra cambie tus afectos. ¿Qué quiero decir? Que tus afectos puedan cambiar, o sea, que las cosas que realmente te gustan puedan cambiar, las cosas que realmente valoras cambien. O sea, que te guste lo que a Dios le gusta y que te deje de gustar lo que a Dios no le gusta. ¿Estás dispuesto? Eso es un reto. Yo recuerdo mi propia vida, para mí eso era una pregunta muy honesta que yo tenía que contestar. O sea, yo sabía que había áreas de mi vida que yo no
tenía que estar haciendo cuando me encontré con la palabra de Dios, pero no estaba seguro de que quería pedirle a Dios que ya no me gustaran o que ya no las quisiera hacer. No, ¿verdad? Así me pasaba. Había ciertos vicios, había ciertas inmoralidades que yo practicaba que yo más bien no estaba seguro de que quería que cambiaran. Sin embargo, bueno, pues el tiempo me ha enseñado, y no solamente el tiempo, sino Dios y su verdad me ha enseñado y me ha empezado a hacer valorar cada vez más las cosas que Él valora y desear las cosas que son buenas para mi alma y las cosas que dan fruto y que glorifican a Dios. Pero también hay que quererlo. Sí, o sea, una persona pues no sé, a lo mejor una persona, el amor al dinero, el dinero como respuesta a todo. Esa es la manera como valora el dinero una persona hoy. Bueno, ¿estás dispuesto a que Dios cambie esa manera de pensar de modo que tú no consideres al dinero como un Dios, de modo que tú puedas considerar el valor del dinero con el justo valor que tiene? Y no como la respuesta a todo, y no como si el dinero fuera quien te va a resolver todas las cosas. Sí, estás dispuesta a cambiar la manera de pensar y a cambiar las cosas que te gustan, a modificarlas. O a lo mejor eres de las personas que para ti la vida es tu cuerpo, es tu reputación, es la vanidad de la hermosura y de la belleza y de tus músculos o de tus formas o de tus curvas, ¿sí? Y entonces esa es tu vida. Bueno, ¿estás dispuesta o dispuesto a decirle a Dios, Señor, ya no quiero que esto sea lo que me guste, sino que sea lo que tú quieres lo que me guste? Ese es un reto. Porque ahí hay que ser muy honesto. Y Dios sabe perfectamente cuando una persona es honesta. Dios sabe perfectamente lo que nosotros pensamos. Lo que nosotros valoramos, Él lo conoce. O sea, no lo podemos engañar. No puedes decirle a Dios, Señor, ay, eres lo más hermoso de toda la vida. Ay, Señor, no tengo nada en los cielos, sino solamente a ti. En la tierra nada deseo. No es cierto. Tú lo cantas sin pensar, pero no es verdad porque hay muchas otras cosas que tú anhelas. ¿Estás dispuesta a cambiarlas? ¿Estás dispuesta a decirle a Dios, Señor, transfórmame de modo que ya no sea esto lo que mueva mi vida, de modo que ya no sea esto lo que me guste, sino que sea lo que tú quieres que me guste? ¿Te acuerdas lo que te decía yo hace rato? Hace rato te decía que entonces pediríamos todo lo que quisiéramos y todo nos sería dado. ¿Por qué? Porque nuestros deseos corresponderían a lo que Dios quiere darnos. Es lo mismo aquí. O el sexo se ha convertido en la parte más importante de tu vida, así como se ha convertido en la parte más importante de la industria, así como se ha convertido en la parte más importante del cine o de los entretenimientos. Y así estás, y estás esclavizado, y estás esclavizada, y te gusta. ¿Estás dispuesto a que Dios le dé forma? ¿Estás dispuesta a que el sexo sea lo que tiene que ser en tu vida? ¿A que tenga el valor y el tamaño que tiene que tener en la vida de una persona sana, de una persona que está bien? Sí. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Ahora, no es a pensar que no se pueden cambiar los afectos. Definitivamente se pueden cambiar. Ahora, la manera como el mundo ve las cosas hace que conceptos realmente importantes como el amor, como la vida eterna, o como la salvación, o como la humildad, la verdad no tengan casi ningún significado para la mayoría de las personas. Cosas que realmente son importantes para Dios, la gente no las valora. Hablar de humildad, o hablar de salvación, o hablar de pedir perdón, o hablar de la vida eterna, y todas esas cosas, pues para mucha gente no le dicen nada. ¿Por qué? Porque su mente y su vida está metida en muchas otras cosas aparentemente mucho más emocionantes. Y entonces estos conceptos y estas ideas y las cosas que para Dios son importantes, para ellos no lo son. Entonces uno tiene que desear y después activamente tratar y modificar las cosas que, que, que son agradables a Dios o que son desagradables a Dios. O sea, activamente elegir unas y rechazar otras. O sea, hay un momento en donde vas a tener que decidir si es que quieres caminar con Dios, vas a tener que decidir hacer esto o esto otro. Si tú haces esto de este lado, entonces estarás acercándote, permaneciendo en la vid, pero si haces esto, estarás haciendo todo lo contrario. Entonces ahí vas a requerir de una decisión y ahí vas a requerir de una
participación de tu voluntad activa. O sea, vas a permitir que la palabra reine en tu voluntad. O sea, que la palabra te diga hacia dónde tienes que dirigirte, dónde tienes que decidir, qué es lo que tienes que decidir y lo vas a hacer. ¿Entiendes? Entonces vas a querer cambiar tus afectos, vas a permitir que la palabra te dé forma, de modo que ya no adoptes la forma de este mundo, sino que adoptes la forma y te renueves cada día por medio de la palabra de Dios, por medio de la meditación de la palabra de Dios, por medio de la voz de Dios que te habla a través de su palabra. No es la única manera que Dios te habla, es verdad, pero a través de su palabra no hay duda, Dios te habla. Y para que tú puedas escuchar la voz de Dios, tienes que exponerte a sus palabras. Y para exponerte a tus palabras, tienes que apagar tu teléfono para que no te esté cada 5 minutos sonando un pi, pi, o un ruidito que te está ahí y que después desvías los ojos y dices, ah, es fulano. Y entonces ya se te quitó toda esa concentración que traías y que todo eso que Dios te estaba hablando y de repente te lo echaste todo a perder. Entonces, tómalo en serio. Por eso te digo que esto es una situación activa, no pasiva. No es algo que tú logras así, poniendo tus manos así, cerrando tus ojos y poniéndote en flor de loto y entonces vas a tener más fe. No, eso es misticismo, eso no es fe. Entonces la fe viene como resultado, como fruto, sí, pero de permanecer. Y ese permanecer nosotros decidimos si permanecer o no permanecer. Versos 9 y 10 dice en esta otra parte: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí dice el Señor Jesucristo que si nosotros permanecemos en Él, permanecemos en su amor, y además dice que si guardamos sus mandamientos, permanecemos en su amor. Léelo y reléelo, para que te des cuenta que eso dice. O sea, aquí ves dos cosas importantísimas. Una cosa es, ¿quieres permanecer en el amor de Dios? ¿Quieres permanecer en la vid verdadera? Dice, obedece los mandamientos. Tan sencillo. Es la obediencia, es la permanencia en la obediencia. Es que constantemente obedeces. Constantemente nos veremos en decisiones de ir a la derecha o a la izquierda y entonces en esas decisiones debemos obedecer. Constantemente, a veces tendremos algunas tentaciones, pero debemos obedecer si queremos permanecer. Eso requiere disciplina, eso requiere fuerza de voluntad, eso requiere un esfuerzo, eso requiere lágrimas, eso requiere que te sientas mal un momento para después sentirte bien mucho más tiempo, y no al revés, ¿no? Cuando cedes a la tentación te sientes bien un momento así de chiquitito y después te sientes mal y miserable todo el día y toda la noche y todo el día siguiente y puedes hasta perder tu alma. ¿Por qué? Porque dice que si tú manchas tu conciencia puedes naufragar de la fe. Entonces, sí, efectivamente, requiere un momento de decisión en donde tú te esfuerzas y dices no a esto y sí a esto, y bueno, después tienes la recompensa. Ahí después tienes la corona de haber vencido la tentación, y ahora te voy a decir cuál es también, entre otras, que es el gozo. Por eso te decía que esa palabra gozo la anotaras, pero ahorita vamos a ella. Pero otra cosa de este versículo que estamos leyendo del 9 y 10 es el amor de Dios. Dice, permaneced en mi amor. Y eso llama la atención. Yo sé que eso es en sí misma una plática completa. Y es que el amor de Dios, o sea, si tú permaneces en su amor, ¿qué significa o qué puede significar permanecer en su amor? Permanecer en su amor puede significar y quiere significar que tú no te olvides del amor que Dios ha tenido por ti, que tú no te olvides del amor de Dios en la cruz, que tú no te olvides de quién eras tú y de que eras una miseria caminando, ¿sí? Y entonces no te olvides que te amó y que te buscó y que te quiso y que te pretendió y te insistió hasta que te dejaste, hasta que me dejé. Y entonces no te olvides del amor de Cristo manifestado en lo más sublime, que es morir por nosotros. De eso frecuentemente recuérdalo. Por eso el Señor Jesucristo instituyó la cena del Señor, para que ellos consideraran frecuentemente el amor que Dios había tenido por ellos y no se les olvidara. Por eso es de la única institución, juntamente con el bautismo, nada más, que Jesucristo dijo, bueno, esto hagan, ¿sí? Esto hagan
en memoria mía, para que se acuerden de mí, para que se acuerden de mi amor, ¿sí? Y entonces eso es lo que quiere decir que permaneces en su amor. O sea, que no te olvides de esas cosas que son las más importantes, que no se te olvide porque estás haciendo otras cosas, porque tu mente está trabajando en un proyecto, porque tú estás trabajando en algo que es importante en la vida. Qué bueno que es importante, pero no te olvides de su amor. Porque es la manera de permanecer en su amor. Y no solamente en el amor que aquella vez manifestó en la cruz y que te ha dado y nos ha dado la oportunidad de tener vida eterna, sino que todos los días su amor nos acompaña, que todos los días, cada día hay manifestaciones de su amor en tu familia, manifestaciones de su amor en tu trabajo, todo el rato. Permanece en su amor, recuérdalo siempre, porque esto es lo que va a darte en ti, pues lo que te pudiera decir, la expresión de tu fe, que va a ser la gratitud y la alabanza, ¿sí? Entonces, ¿quieres permanecer en la vid para que puedas dar fruto y la fe sea uno de esos frutos? Bueno, pues permanece en su amor de esta manera como te estoy comentando. Última consideración de este párrafo está en el verso 2. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué quiere decir este texto? Dice que la rama que quiere, que se está esforzando, que permanece en la vid y que ya está dando un fruto, dice que esa persona, esa rama, va a ser podada. Porque cuando dice ahí lo limpiará es algo así como eh, una palabra suave para que, pues para que quizás no suene tan fuerte, a alguien se le ocurrió traducirlo así, pero en otras traducciones lo traducen como podarla. Y es lo que hace precisamente un jardinero cuando los árboles están creciendo o cuando se extienden para un lado que no deben y entonces eso los va a hacer perder el equilibrio, o cuando una rama la tienen medio enferma, entonces la cortan, o cuando una la tienen medio amarillenta, entonces la podan y entonces hacen que como que toda la energía del árbol se vaya, de la savia, se vaya a los lugares adecuados y entonces el fruto es mejor y el fruto es más bonito y el fruto es más delicioso. Y entonces dice que así mismo exactamente igual pasa con nosotros. Estás dando un poco de fruto, qué bueno. Dios quiere que demos mucho fruto, pero para eso nos tiene que podar, para eso nos tiene que limpiar. Y a veces, por no decir siempre, es bastante doloroso. Y entonces es algo que nosotros necesitamos querer, sabiendo por la fe que es mejor que hoy Dios trate con el carácter, con esta área que todavía tiene ahí algo. O es mejor que Dios me cambie las circunstancias que me son muy cómodas hoy, pero a lo mejor no son tan cómodas mañana, pero sin embargo va a ser para el bien de mi alma. Pero es mejor y por la fe yo lo puedo entender. ¿Me entiendes? Entonces, el hecho de que tú desees permanecer y el hecho de que tú desees dar más fruto quiere decir que el viñador va a llegar con sus tijeras y va a cortar. Y cortar duele, como cuando te cortas, te duele. Y nuevamente nos preguntamos si estamos dispuestos. ¿Estamos dispuestos? Como conclusión, y ya terminamos, el verso 11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hace rato en el libro de Gálatas te enseñé que tanto amor, que lo acabamos de mencionar, como gozo también están en la lista de los frutos del Espíritu. Y se están ahí codeando con la fe porque efectivamente tienen mucho que ver. Porque una persona que tiene fe es una persona que tiene gozo también, es una persona que vive contenta, es una persona que vive con alegría, como la vida se va dando y como Dios la va permitiendo y con los logros que Dios nos va permitiendo ver. Y esa persona vive con gozo en su corazón. El gozo es una constante. Yo no digo que no tenga momentos malos, yo no digo que no tenga tristeza, sí, pero el gozo, ese gozo que tiene por
por tener fe en el Señor Jesucristo, por amar al Señor Jesucristo, por saberse amado por el Señor Jesucristo, hace que tenga una vida satisfecha, una vida satisfactoria, una vida de felicidad, que es una palabrita que les gusta usar mucho hoy en día y que no atinan a saber exactamente qué es la felicidad, pero esa persona con gozo y con alegría en el Espíritu por Cristo y por todo lo que hemos hablado, y porque tiene fe, y porque ve la mano de Dios cuando vienen cosas buenas y cuando vienen cosas malas también, esa persona con gratitud, con alabanza, podemos ver que ese gozo es la expresión visible de su fe. Así como en contraposición, las quejas es la expresión visible de la incredulidad. Entonces, el gozo, eh, así como dice, para que mi gozo esté en vosotros. ¿Tú crees que Jesús era una persona que tenía gozo? Pues sí. Y dice que para que nuestro gozo sea completo, para que sea cumplido, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos fe, cuando nosotros caminamos como un niño limpio, cuando nosotros caminamos con la confianza en el Padre, cuando nosotros estamos permaneciendo en la vid, como hemos estado hablando ahí, entonces se da de forma natural, no solo la fe, sino también el amor y también el gozo. O se da el amor y entonces por lo tanto se da la fe y también el gozo. Permaneced en la vid. Esa es la palabra. Ese es el mensaje. Esa es la fe que se va a dar de forma natural como un fruto cuando permaneces en la vid. ¿Ok? Entonces, eh, haz tus anotaciones si quieres, vuélvela a oír cuando puedas, profundiza. Cada uno de los puntos tiene esencia. Yo te, eh, yo te exhorto y te ruego exactamente lo mismo que el Señor Jesucristo nos está diciendo a todos, que permanezcamos en la vid verdadera. Permanece de la manera como ya te expliqué, que te da una buena idea de cómo hacerlo. ¿Sí? Que Dios te bendiga mucho. Despedimos esta reunión juntos. La próxima semana estaremos viendo más de la fe. Vamos a ver si la fe se queda estática o si la fe puede crecer, y si puede crecer, cómo es que puede crecer. Creo que esto te puede interesar mucho. Pero antes nos despedimos y antes que el Señor Jesucristo pueda poner estas palabras en tu vida y en tu corazón. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la concentración de la gente. Te pedimos que tus palabras no regresen vacías a ti, no queden en la nada, no se las lleve el aire, sino que se depositen en el corazón y den el fruto que esperamos. Y te lo pedimos todo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Pues que Dios te bendiga y nos vemos si Dios quiere la próxima semana. Bye.